Buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito, siempre digo, de conversaciones que tenemos de lunes a viernes, siempre como Maggie Talavera, a través de nuestras redes sociales. Hoy, martes 15 de julio de 2025, yo tengo el gusto de saludar y, por supuesto, agradecer de entrada a Gonzalo Chávez, economista. Gracias, querido Gonzalo, por aceptar conversar con nosotros. Ya yo iba a decir cara conocida en nuestros espacios, pero nos vamos a acordar de una señorita, ¿no, Gonzalo? Sí, de muchas. Sobre todo de una, digo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ya le estaba preguntando yo antes de estar al aire, gente querida, por dónde andaba y indagando a qué se debía su ausencia. Más de un mes es lo que me estás diciendo. Sí, bueno, he estado participando de unos talleres en Barcelona por trabajo y en parte de una investigación que estoy haciendo de manera comparativa. Y bueno, he estado además visitando a la familia también. Mira vos, ¿no? Bolivianos hay muchísimos y era Sí, algo sí. que hablábamos. Si No, la tenemos diáspora tiempo, es increíble. O sea, es algo que deberíamos nosotros trabajarlo más. Mira, en la reunión que hubo en Cambridge, en Boston, en el tema de Harvard, uno de los paneles que más a mí me gustó fue el tema de la diáspora. Y ahí se presentaron, por decirte, el CEO, o sea, el gerente máximo de Santander Mundial es un boliviano que apellida Linares. Y a partir de eso, y habían varios bolivianos que no los conocemos, pero que son realmente importantes en el mundo financiero, en el mundo económico, y ahí hay decenas. Y yo creo que parte de la solución que necesitamos a futuro es reconectar con esta diáspora boliviana, que no sea solamente el lado negativo, que se va el capital humano, que se van las personas. Hay un lado positivo que se puede adquirir en términos de futuras inversiones, de capital humano, de contactos, de redes internacionales, y realmente eso es sumamente interesante, ¿no? Cuando ves, y eso no solamente de grandes ligas, digamos, empresarios poderosos, sino también de emprendedores nacionales que han hecho éxito, digamos, en servicios de albañería de primer nivel en España y que después lo traen aquí, mejoran las prácticas y mejora el sector. En fin, ¿no es cierto? Hay la diáspora pues se convierte en un elemento que pocas veces lo vemos en Bolivia o lo vemos por el lado negativo, la gente que se va, pero la gente que se va a ser empresa, va a ser, hay de todo tipo, por supuesto hay gente que va en unas situaciones muy precarias también, pero todas esas redes son muy importantes para un futuro del desarrollo. Si tú piensas en Finlandia, por ejemplo, hace unos 40, 50 años atrás, lo que Finlandia utilizó, su diáspora, su capital humano que estaba afuera porque estaban bajo el control soviético, y después cuando ya cambió el régimen, la capacidad que tuvo Finlandia como política pública de reatraer a su capital humano, de aprovechar los contactos, fue realmente impresionante, ¿no? Y eso creo que subestimamos muchas veces en nuestras propuestas y en nuestros análisis, ¿no? mira vos, me estás dando un tema interesantísimo que ya me lo he anotado, no solamente para investigar, para hacer notas, ¿no? ¿Sí? Descubrir, ahí está, me lo vas a dar después el nombre, está aquí al vuelo, Te voy pero a dar también varios nombres que están por ahí. favor, ¿Sí? ¿no? Para traerlo incluso como testimonio, pero estaba pensando que es interesante poder meterlo ahorita en la agenda electoral. Debería ser importantísimo, porque mira, te hablo de un mundo que yo conozco. En el mundo académico tenemos gente top. Yo diría que a nivel mundial, la persona que más entiende de educación en el mundo se llama Miguel Urquiola y es un profesor de la Universidad de Columbia. Tú tienes un gran historiador económico como es José Pérez Cajías, justamente al que yo lo vi en Barcelona. Tienes así, yo diría, centenas de profesores que están en los sistemas académicos internacionales. Tienes, por ejemplo, en Harvard tienes dos o tres personas sumamente interesantes.
Tienes, por ejemplo, gente que también trabaja en empresas. Por decirte algo, en una empresa tan grande y tan importante en tecnología como es el caso de Airbus, por ejemplo, en Toulouse, en Francia, tú tienes como 5 bolivianos, ingenieros que trabajan ahí, ¿no? Yo tengo contactos con gente que trabaja, por ejemplo, en Amazon, en Google. Entonces, la red es fantástica y esas redes en algún momento tienen que funcionar y hay que hacer contactos, ¿no? Claro, me vas a tener que dar esos nombres y ahí hay una propuesta interesantísima porque es otra visión, ¿no? Mucho Exacto. se habla y en las propuestas políticas también de cómo hacer para evitar que los bolivianos migren y por supuesto que es interesante. Estoy pensando en los jóvenes que lo único que están pensando es que se quieren ir. Pero esta es otra mirada. Es un capital humano con un conocimiento extraordinario que no es que se va a venir a vivir a Bolivia, que puede hacer estas conexiones y traer muchos de ese conocimiento para compartirlo acá. Me parece súper interesante. Te puedo contar una anécdota pequeña. ¿Ya? Mira, para que veas que está en todo nivel, no solamente es el capital humano sofisticado. Hace muchos años atrás nosotros tuvimos un problema en un techo en la universidad complejo y que contratamos y no podíamos resolver y de un lado y del otro y teníamos que pasar clases y eso tomaba 3, 4 meses y era muy difícil. Cuando un día alguien me dijo, ¿pero por qué no llamas a los españoles? Así se hacen llamar, un grupo de albañiles que ya ha creado su sede, que tiene sus servicios en Madrid y en varias ciudades de España y que tiene servicio aquí en La Paz también, no sé si en Santa Cruz. Entonces tú los llamas y el servicio que te dan es increíblemente diferente porque son puntuales, organizados, sistemáticos, te dan su presupuesto, vienen con equipos que generalmente, digamos, uno no ve acá, o sea, por ejemplo, martillos electrónicos, o sea, vienen con tecnología y nos han resuelto el problema que todo el mundo nos decía, pues eso va a tomar por lo menos 3, 4 meses, en 5 días, ¿no? Entonces, eso muestra cómo también el capital humano, pues, se valoriza significativamente en estas cosas y puede tener diferentes tipos de retornos, ¿no? Voy a aprovechar, mira vos, lo he invitado a Gonzalo para que nos ayude y nos comparta cuál es la lectura que está haciendo de las propuestas en el plano económico que están haciendo los candidatos a la presidencia en Bolivia para las elecciones de este 17 de julio. Por Dios, faltan 36 días o 35. Ahorita me voy a fijar porque lo ando contando en algún lugar, pero ya no sé dónde. Un mes prácticamente, ¿no? Voy a aprovechar por este punto y luego entramos a otros datos, las propuestas que son las que más se están divulgando de los candidatos. Pero en las propuestas, en lo que vos has podido leer, Gonzalo, ¿qué hay en relación a capital humano? Al de aquí, al de afuera, al que está por formarse, al que ya está en la calle trabajando. ¿Qué hay de capital humano en las Mira, propuestas? yo te diría que no hay nada o muy poco, o los que proponen, como es el caso de Doria Medina, que ha hecho una propuesta específica para el tema educativo, organizada por una persona que yo creo que es muy competente en tema educativo, que es Manuel Contreras. Pero después no, todo el mundo te habla de manera genérica del tema educativo y por lo tanto del tema de capital humano, cuando debería ser el centro de la política pública. Hay muestras cómo estamos, yo te diría, todas las propuestas, especialmente de la oposición, y también inclusive del oficialismo en sus diferentes cabezas, todos te hacen propuestas de corto, mediano y largo plazo sobre el laberinto del extractivismo. Es decir, el debate está sumamente centrado en lo que es el modelo económico, es decir, en la gestión del patrón de desarrollo. El patrón de desarrollo en una economía, en un país, es la manera en que tú generas riqueza, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Bolivia ha generado su riqueza en estos 200 años de historia que tenemos? A través de la gestión
y la organización de los recursos naturales. El tema de los minerales, el gas, la agroindustria, en fin, ¿no es cierto? Pero son los recursos naturales los que son la base de tu generador de excedente y tu economía. Ahora, ese patrón de desarrollo es gestionado o ha sido gestionado en la historia económica de Bolivia, ya sea con modelos estatistas como el actual o ya sea con modelos más privados, con más mercado como ha sido en el pasado. Entonces, no vamos al problema de cómo se genera la riqueza en Bolivia, vamos al problema de cómo se la administra, ya sea vía estatal o vía privada. Y 200 años repetimos esto. Las propuestas actuales de los candidatos siguen hablando de cómo gestionar el extractivismo en Bolivia. Algunos dicen, no, hay que reformarlo, como es el caso de Andrónico y compañía, y hay que mejorarlo, hay que hacer algunos ajustes, pero en esencia es lo mismo, estamos bien. Y del otro lado, la misma cosa, ¿no? Te muestran que el problema es el modelo, pero el patrón de desarrollo no se toca, y eso está conectado a cómo las economías generan crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Que el Producto Interno Bruto, que la riqueza aumente, ¿no es cierto? Y genere desarrollo, producción, competitividad, etc. Nosotros cómo manejamos nuestro patrón de desarrollo? Sobre todo basado en recursos naturales. Pero el patrón de desarrollo, el crecimiento de una economía, también depende de instituciones. Ahí está toda la economía institucional que te explica eso, y depende sobre todo de tecnología y capital humano. Entonces, como tú ves, nosotros nos concentramos hace 200 años en entender el desarrollo y el crecimiento económico en el país a partir de la gestión, ya sea a veces privada, ya sea a veces pública, de lo que es el patrón de desarrollo. Y el patrón de desarrollo depende, que en el caso de los recursos naturales, de lo que pasa en el contexto internacional. Sube el precio de los minerales, sube el precio del gas, sube el precio de la soya, sube el precio. Es así que se desarrolla. Y tu productividad tiene un papel secundario. Y la productividad en el desarrollo, en el crecimiento, tiene que ver con capital humano, ¿no? Entonces, si no entendemos que el desafío, para mí el verdadero cambio, no es simplemente decir, no, pues ahora tiene que ser el sector privado, que lo tiene que ser, no hay la menor duda, pero ese cambio es cosmético, es secundario, no apunta al generador de riqueza que hay en el país, que está muy sobreestimado y muy sobreconcentrado muy sobreconcentrado mejor en los recursos naturales. Y capital humano, innovación, tecnología, instituciones entendidas como reglas de juego están secundarias. Entonces, ahorita en el debate, tú ves que las propuestas de más o menos mercado, ¿no es cierto?, de más o menos Estado, continúan presas del laberinto extractivista, de esta economía que espera que la Pachamama o Dios les dé recursos naturales, que espera que esos precios de esos recursos naturales suban a nivel mundial para tener una situación económica mejor, ¿no es cierto? Es una riqueza heredada, no es una riqueza creada. La riqueza creada se la hace a través de innovación, tecnología y sobre todo capital humano. Entonces, ahorita no hay ningún candidato que apueste al cambio del patrón. Todos con más anestesia o menos anestesia siguen gestionando el patrón de desarrollo extractivista. Unos dirán, ok, ahora con mayor participación del sector privado, y otros dirán, no, va a seguir el Estado, lo vamos a reformar, va a mejorar, pero el modelo, ¿no es cierto? El modelo es el instrumento. Por eso todo el debate es muy pobre en términos de propuestas. ¿Qué vas a hacer con el tipo de cambio? ¿Qué vas a hacer con el gasto público? ¿Qué vas a hacer con las empresas estatales? Esos son los instrumentos de la política económica. Por eso yo creo que inclusive no se está llegando a la gente, porque cuando hablas de patrón de desarrollo, estás hablando de una visión, de una cosa compartida, de un reenamoramiento colectivo de Bolivia con
digamos, con una economía más próspera, con más justicia, con más igualdad, con mejor distribución de la renta, con mayor productividad, con un sector privado más dinámico. Es decir, el patrón está asociado generalmente al sueño, a lo que tú quisieras lograr, ¿no es cierto? Y las sociedades necesitan sueños, no simplemente veterinarios que te digan, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a conseguir 2.000 millones de dólares, yo voy a conseguir 10.000 millones de dólares, yo voy a liberar el tipo de cambio, yo voy a retirar a las empresas del Estado. Esos son los instrumentos, sin duda importantes, pero si no tienes norte, no funciona. Entonces, lo que tú tienes que es recuperar el norte del desarrollo, y el norte del desarrollo debería recuperarse a partir del capital humano, porque nos hemos cansado de hablar, y tú me has escuchado repetir varias veces esto, las variables macroeconómicas las conocemos, el del déficit público, el déficit comercial, la escasez de dólares, etcétera, etcétera, eso lo conocemos, pero lo que no estamos viendo es la bomba atómica que hay en nuestro sistema social. Cuando tú ves, ¿no es cierto?, un capital humano completamente destrozado, donde de cada 100 estudiantes de secundaria que están terminando ahora el colegio, solo 3 pasan una prueba de matemáticas, química y física, ¿no es cierto? Tú ves un capital humano completamente destrozado, de bajísima productividad, y no hay modelo económico, querida Maggie, no hay, pueden hacer lo que quieran, pueden traer a Milei en persona aquí y que cambie todo, y con ese stock de capital humano no vas a cambiar radicalmente. Traer, ¿no es cierto?, a revivir a Fidel Castro para que venga y haga no va a funcionar, porque tu stock de capital humano no es funcional a ningún modelo, porque es un patrón empobrecedor, que vive del corto plazo y que no es capaz de generar, además, lo más importante en las sociedades, una capacidad de unirse frente a un objetivo común, ¿no? A ver, pensé que lo había puesto en silencio cuando estornudé y parece que no. ¿Ah? O sea que lo he cortado a Gonzalo en algún momento. Mira, puse aquí en silencio y estoy viendo que no había estado en silencio. Pero en fin, me parece extraordinario lo que me estás diciendo ahorita, Gonzalo, y es verdad, hay preocupaciones recurrentes en Gonzalo cuando hablamos y el tema del capital humano, y que te acordás siempre de la última cifra que nos han dado, y es cifra oficial, no es de afuera ni nada, es central. Ahora, cuando estás hablando, nadie está viendo el tema de fondo que tiene que ver con el patrón de desarrollo. ¿Cuáles son esos elementos concretos que nos podrían dar pauta de que hay una preocupación y una propuesta clara, no solo un enunciado, de ir al fondo del problema y que estuvieran las políticas claritas que apuntaran a esto, al cambio del patrón de desarrollo? Mira, como todo en la vida, en la política, en la familia, en las empresas, todo cambio, ¿no es cierto?, comienza con una visión, ¿no? Y de qué tipo de país quieres para la gente. Y eso a mucha gente les pucha, pero eso es muy abstracto. Las respuestas clásicas frente a este tipo de cosas, que mañana quiero comer, póngame pan en la mesa, dinero en mi bolsillo, no me venga a hablar del futuro, porque en el futuro todos estaremos muertos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero no. Las sociedades que no tienen norte no van a ningún lado. Puede haber, o sea, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es lo que técnicamente en Bolivia se conoce como el falso afán. Se ocupan, dan vueltas, han reformado aquí, han hecho para caminar en círculo, ¿no es cierto? Porque el norte no lo tenían claro. Entonces, el norte, hay que buscar un norte común, y eso es la misión de un país, ¿no? Y después ya vienen, por supuesto, la misión, la visión y los objetivos. Entonces, yo creo que lo que necesitamos claramente es entender, primero, y para hacer eso, tienes que leer el contexto en el que te encuentras. Entonces, el contexto mundial es un contexto donde cada vez menos los recursos naturales van a ser importantes y cada vez más la innovación, la tecnología, la transformación digital, la inteligencia artificial
van a ser las cosas más importantes de este planeta. Entonces, tu visión tiene que estar en crear una sociedad productiva, competitiva, con innovación tecnológica, inclusiva, ¿no es cierto? Y eso se tiene que hacer a partir, sobre todo, de convertir a la educación en el centro de la política pública. Y te voy a contar, y voy a llegar al punto específico de cómo se hace eso, porque hay mucho debate mal orientado sobre este tipo de cosas. Porque la gente dice, no, es que la educación tarda tiempo, entonces esto hay que ponerlo de manera secundaria, es política sectorial. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver la educación con el tema de la estabilidad? Señor, hay que conseguir dólares. Usted, ¿de qué me habla de capital humano si lo que yo necesito son verdes? ¿No ve? Entonces, esas visiones cortoplacistas siempre te han hecho perder que el desarrollo necesita un nuevo eje ordenador. Y ese nuevo eje ordenador se llama capital humano, porque son las ideas ahora las que van a transformar la sociedad. Cuando uno produce, ¿no es cierto?, no sé, un lingote, la cantidad de ideas que hay detrás de un lingote es 200, 300 ideas probablemente para producir hasta un lingote de plata, digamos, ¿no? Pero para producir tecnología, innovación, un celular, necesitas 1000 ideas. ¿A quiénes se les ocurren las ideas? A las personas. ¿Y qué tipo de personas tienen que ser estas? Mejor formadas en capital humano, ¿no es cierto? Entonces, el capital humano tiene que ser la nueva obsesión, el nuevo norte. O sea, tenemos que posicionar en la agenda que si no invertimos masivamente en capital humano, no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, eso tiene que estar claro en el sector público, en el sector privado, en las universidades. En esta entrevista nosotros deberíamos comenzar hablando, como lo hemos hecho, del capital humano. Debía saludarte cómo estamos en capital humano. O sea, se tiene que volver una obsesión, porque a partir de eso, y la educación tiene que ser entendida como el centro de la política pública y se puede hacer política social de shock, o sea, rápida. Generalmente, cuando se habla de políticas de shock, se piensa en la estabilidad macroeconómica. Entonces dicen, ahora, shock o gradualismo, te dicen, ¿no? Entonces, el shock significa que tú agarras los tipos de cambio, la política monetaria, la corriges y en días y en semanas has estabilizado la economía. Y en política social te dicen, no, pues eso, la reforma educativa toma años porque son los colegios, las universidades, va a tomar tiempo, hay una ley y eso es un proceso largo. La política social en general es totalmente masculina, ¿no es cierto? Porque parte del supuesto, pensemos en la siguiente idea, mira, cuando cuando el hombre va a proveer a la familia, se tarda un mes, ¿no es cierto? Porque trabaja, consigue sus recursos, su salario, su ingreso, vuelve a la casa y provee para el sostenimiento de la familia. La mujer, ¿no es cierto?, no tiene ese tiempo, tiene que hacerlo todos los días. La guagua quiere leche el lunes, martes, miércoles. Hay que trabajar con el niño para la tarea escolar todos los días de Dios. Esa es la urgencia de la política social. Entonces, el desafío es la feminización de la política social, la feminización de la educación, de entender que tenemos que hacer reformas y cambios en la educación en el cortísimo plazo. Y eso implica la feminización de la política social. O sea, darle el abordaje de la urgencia que la madre tiene para resolver los problemas en la casa. Entonces, si le das esa urgencia a la política pública, pues entiendes que la educación no es simplemente la universidad, el colegio o el instituto técnico. La educación es lo que está pasando hoy en la mañana. La educación es lo que está pasando hoy día, en la tarde, en una empresa, en una institución, en una organización no gubernamental. Entonces, lo primero que tú tienes que colocar es que la educación es algo que se puede hacer en política de shock. Y para eso es una transformación radical la que tienes que hacer. Entonces,
¿Cómo haces eso? Haciendo que la educación sea el centro de la política pública. En el cortísimo plazo, ok, necesitamos hacer políticas macroeconómicas para estabilizar la economía. Ok, ¿qué tiene que ver eso con la educación? No, pues cuando vayamos a hacer los cortes públicos que tenemos que hacer o cuando tengamos que reasignar los recursos para que bajar el déficit público, tenemos que ver cómo cortamos lo ineficiente en educación y cómo tenemos que cortar o mejorar la asignación en educación a otra área. Entonces, en la política de cortísimo plazo, en la política macroeconómica, el cruce de la educación tiene que estar en todas las variables del tipo de cambio, de la política fiscal, de la política monetaria, etcétera. Igual en la política sectorial, ¿no es cierto? El tema de la agroindustria, por ejemplo, es enfocada siempre a través del instrumento. ¿Qué es lo más importante para la agroindustria? Que usen, digamos, la biotecnología, ¿no es cierto?, o que sean más productivos y competitivos. Obviamente que seamos más productivos y competitivos. La biotecnología es un camino, ¿no es cierto? El camino más importante para tener mejor producción y productividad en el sector agroindustrial es mejorar el capital humano, las tecnologías, tanto de gestión administrativa, gestión de la cosecha, uso de tecnología en todos los niveles. Y eso, ¿quién lo hace? Las personas, el capital humano. Entonces, todos los abordajes de cambiar el patrón de desarrollo, por lo tanto, implican concentrarse en la misión de la conquista del planeta educación con políticas concretas, ¿no es cierto?, con incentivos concretos en los colegios, en las empresas, en las instituciones. En la actualidad, cuando tú vas a lo que es ahora la Casa Grande del Pueblo, ¿quién te recibe como símbolo político? El ministro de la presidencia. Al ministro de la presidencia hay que conseguirles una oficina simpática en cualquier lugar de La Paz, pero ¿quién tiene que estar ahí sentado en primera fila? Es el ministro de Educación y le tiene que decir al presidente qué es lo que ha hecho ese día para transformar la educación en el país, cuánta gente más se ha formado, cuántos cursos cortos hemos hecho en la empresa, cuántos programas de apoyo entre estudiantes y padres de familia hemos apoyado. O sea, ese es el nivel de obsesión y así se conecta de manera muy concreta la política de shock a nivel educativo, a nivel de política social, con la política de shock macroeconómica y con las reformas estructurales que tú tienes que hacer. Y eso es apostar al cambio del patrón de desarrollo, por supuesto, en la actualidad, con un modelo más privado, con una mayor participación del emprendimiento nacional, etcétera. No hay la menor duda. Queremos un Estado más chico, ¿no es cierto? Pero hacer política educativa no es solo responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Es responsabilidad de las empresas, de las familias, es responsabilidad tuya con tus nietos, con tus hijos, y es responsabilidad de tus nietos y tus hijos contigo para hacer transformación digital, por ejemplo. Entonces, esos son los cambios que no los vemos en el debate. Aquí es un debate entre veterinarios, perdóname, porque todo el mundo saca su... ¿Por qué debate entre veterinarios? Porque, mira, cuando tú vas llevas a tu mascota al veterinario, el veterinario tiene generalmente una cajita de instrumentos y te dice, bueno, mira, su perrito parece que tiene esto, hay que darle esto, hay que hacer lo otro. O sea, te concentras en los instrumentos y no te dicen, oye, yo creo que lo que hay que prever es que tu mascota sea más feliz, ¿no es cierto? Así de sencillo. Pero son instrumentos, o sea, me refiero a veterinarios en la idea de que podrían ser médicos también si quieres, pero donde te concentras exclusivamente en los instrumentos, la política fiscal, la política monetaria. No estoy diciendo que eso no hay que hacer, pero si a eso no le das un contenido de medio y largo plazo, es quedarse nuevamente, caminar en círculos, el problema, el tema de la economía. ¿Tú crees que el problema de Bolivia es que el tipo de cambio esté muy sobrevalorizado solamente? Bueno, lo cambias y va a cambiar tu generación de riqueza cuando tenías una mejor generación de riqueza cuando el tipo de cambio era 6.96 y ahora está en 15. Bueno, ok, lo bajas a 10, a 12, no sé. Eso te va a cambiar los niveles de productividad y competitividad, te va a generar más desarrollo económico. No, ¿no es cierto? Ahora, Gonzalo, ahí quiero enfatizar cómo hacer eso. Creo que es central lo que estás diciendo. Tiene que ser una obsesión, la prioridad debe ser la educación,
lo más valorado debe ser la educación. Y cuando hablas de eso, por supuesto que uno no tiene que pensar universidades, que no es que no sean importantes, ¿no? Pero es una política que debe comenzar, pero desde que la criatura está más o menos en el vientre materno, por Así es. decirlo de alguna manera. Eso demanda una transformación, una política que va a tener que incidir también en una reforma educativa, y esta sería la enésima reforma educativa con millones de bolivianos, de dólares que se invierten, y no sé cuál es la evaluación, por ejemplo, que se hace si consideramos las cifras que has compartido de las reformas que se han estado haciendo o los cambios que hubo y que muchos maestros consideran que ha sido un retroceso en estos gobiernos del MAS. Uno, ¿qué políticas concretas debieran de estar desde una visión ya? Es decir, la educación va a ser lo central para pensar esto se puede poner en marcha, sin el pretexto de no hay plata para eso. Bueno, el primer elemento es que hay que subir, pues, como se ha pedido ya hace muchos años en el tema educativo, la participación de esto en el presupuesto general de la nación, que estaba en 10, en 12, en 15, hay que subir. Pero lo que hay que hacer, en primer lugar, es entender que la responsabilidad del cambio educativo no es solamente del Estado, porque además el Estado ahora tiene que ser mucho más chico y mínimo, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad está en la sociedad, está en los empresarios, está en los comunicadores, está en las familias, está en las instituciones, está en las organizaciones no gubernamentales, están en los sindicatos, están en las corporaciones, está en absolutamente todo. Entonces, ¿cómo tú de manera concreta puedes hacer que la sociedad se organice? Obviamente, una reforma educativa tiene que ser mucho más genérica que entrar a los detalles, porque en ese sentido es la sociedad quien tiene que hacer la transformación, es la iniciativa privada, es el emprendedurismo local que tiene que hacer eso. Entonces, ¿cómo tú puedes aterrizar en concreto? Es muy difícil cambiar ahorita el sistema educativo formal, por ejemplo, en los colegios, como está en la actualidad. Tú tienes ahí un grupo corporativo poderosísimo que ha sido incentivado desde el Estado para que mantenga las rentas que tiene y cambiar la educación parece la cosa más imposible del planeta. Pero y ahí viene el tema de desarrollo local, que es otro elemento clave. ¿Qué tal si nos proponemos que cada barrio, y ahí viene el tema municipal también, cada barrio construya una especie de cowork, una especie de espacios que los he visto en Finlandia, que los he visto en Brasil, que los he visto en Colombia? Son espacios donde la sociedad, la familia, la empresa se encuentra, aprende de manera colectiva. Entonces, en esos espacios tú vas creando condiciones para la educación. Por ejemplo, si en la mañana el niño va al colegio, tú haces una infraestructura, esa infraestructura además te ayuda a generar economía, digamos, desde la base, es que vas a necesitar mucho en esta crisis, en esa infraestructura tú te acuerdas con la comunidad para que en las tardes los niños tengan clases de software, de robótica, para que en las tardes los jóvenes, a través de programas de apoyo con los padres en las noches, les enseñen transformación digital. Ahí agarras que las pequeñas, medianas empresas del barrio puedan tener cursos de transformación en algún tipo de cosa. Si tu sector tiene mucho metal mecánico, ahí tienes cursos de que te van a ayudar en la metal mecánica. Ahí cuidas de los abuelos, ahí cuidas de la salud, ahí cuidas especialmente las mujeres que no tienen un trabajo formal, las apoyas de diferente tipo, ¿no es cierto? Entonces, son unidades de futuro que vas construyendo en estos espacios, de tal manera que ahí la educación va fluyendo a partir, obviamente, de un parámetro que te da la sociedad el gobierno mejor, pero la sociedad es la que se articula. Ahora, no nos olvidemos, mira, no he hablado ni un solo momento de transformar las universidades, los colegios, eso se tendrá que hacer y probablemente es mucho más complejo, pero estos son shocks educativos, son shocks de comunidad, son shocks donde a partir del desarrollo local vas preparando a la gente
con inteligencia artificial, de saber hacer mejor el pollo al espiedo que vas a vender esta tarde, de mejorar, ¿no es cierto?, tu capacidad de utilizar contabilidad en tu emprendimiento de Kumon, etcétera. Y eso obviamente va ampliándose en otros temas de la misma manera. Entonces, es cambiar también, y justamente ahí pasa el tema de la autonomía, inclusive de la federalización de la política pública, es que se lo hace desde lo local, no se lo hace desde la Plaza Murillo. Eso hay que hacerlo en Porongo, eso hay que hacerlo en el Cuarto Anillo, ¿no es cierto? Entonces, y eso pues implica un otro tipo de sociedad que pone su energía social no al bloqueo, no a la protesta, sino esa energía social va a educarse, la familia aprendiendo, ¿no es cierto?, en estos espacios educativos que además te generan infraestructura y eso al mismo tiempo te ayuda a recuperar la economía. Por ejemplo, ese es un ejemplo concreto, hay decenas de cosas. Yo estoy escribiendo un documento que justamente coloca la misión educación como centro de toda la política pública y coloco decenas de ejemplos y muestro que esto no me estoy inventando yo. Si tú ves Singapur, si tú ves Finlandia, si tú ves Dinamarca, ¿no? Si tú vas a encontrar países que han priorizado el tema educativo y a partir de eso han cambiado su patrón de desarrollo y tienen un desarrollo mucho más sostenible, justo y equilibrado, ¿no? Mira, te estoy escuchando y no puedo dejar de pensar, lo primero que me he acordado es en el profesor Edgar Lora. Estoy leyendo la biografía que le ha escrito mi querido amigo periodista Alfredo Rodríguez. Claro, recordando la historia del profe, imagínate en aquella época, estoy hablando de los años 70, 75, las locuras que el profesor hizo en ese momento en el Colegio Marista. Estaba en un colegio privado durante la tarde y en la noche iba a un colegio público, dos realidades completamente diferentes. Entonces, te va contando las locuras que hacía. Por ejemplo, parecen unas cosas al margen, pero digo, una mente como esa. La biblioteca, que era en el Colegio Marista el lugar de reclusión, porque era donde mandaban castigados a los que se portaban mal, la convirtió en un lugar donde todo el mundo después quería estar. Él metió ahí el teatro, metió la música, metió todo lo que querrá. Y en la noche, la realidad era tan diferente que la escuela no tenía ni las paredes revocadas, no había luz en cancha, pues se iban a jugar a la calle. Cambiaron completamente, contra todo lo que estaba establecido, sin pedir permiso a nadie, la forma en cómo estaban dando clases a los estudiantes de la noche y también algunas locuras en un colegio que era católico. En esa época no había colegio mixto, ¿no? Haciendo obras de teatro con las chicas de Uboldi y el Marista. Era revolucionario en su momento. Y él tiene una mirada muy, muy interesante ahora. Pese a todo, hablamos de los celulares, por ejemplo, que tienen que estar prohibidos en las clases, ¿no? Que uno debería de controlar el uso. Y me dice, Maggie, no puedes tener los analfabetos no digital a los chicos, es inevitable. El asunto es cómo lo usas ese teléfono en clase. Así es. ¿Para qué te sirve? Lo que cuesta es eso. Y estoy pensando mientras te escucho que sí se necesitan cambios en el sistema educativo para dejar más libertad también a los colegios, ¿no? Porque hay unas formas que no te podés enseñar de esto, que no podés meter estos en tu pensum, en fin. Pero no es necesario que haya una reforma profunda, por lo que me estás diciendo. Y lo otro, cuando hablas de desarrollo local, eso también iría en beneficio de esta recuperación de un tejido social que ahorita está tan fragmentado y golpeado. Estoy pensando en cómo funciona la vecindad, en cómo funciona la relación de las empresas o los negocios que están en determinados barrios, muchas veces de espalda al lugar que están, en el barrio, en la comunidad, en el campo, no sé, ¿dónde? En ese sentido, con todo lo que vos estás viendo, claro, uno puede decir ese plazo de 100 días o el otro que dice al día siguiente yo reparto 50-50 o voy y busco un crédito de no sé cuántos millones, miles de millones de dólares. Bien se podría volcar cada una de esas propuestas con un énfasis puesto en educación o no. No, totalmente. Mira, muchas de esas ideas que tú acabas de mencionar, de hacerlo rápido, de utilizar 50%, todos son instrumentos. Ahora, esos instrumentos sin norte pierden su potencia.
¿no es cierto? El norte que yo propongo es la conquista del planeta educación. Entonces, si ese es el norte organizador de la política pública, que quede claro, no es que vas a dejar de hacer política macroeconómica, sectorial, regional, para nada, ¿no es cierto? Pero vas a ordenar, porque en ese ordenamiento estás apostando al cambio del patrón de desarrollo, que tiene que basarse en ideas, en innovación, en competitividad, en productividad, en transformación digital. Todo lo que acabo de mencionarte es clave y pasa en la cabeza de un joven y de un niño. Entonces, es un ordenador de la política pública. Y puede ser también un ordenador de la política en general. Puede ser un mecanismo de reencuentro en una sociedad que está absolutamente fragmentada, que se pelea de todo. Entonces, ¿qué es lo más valioso que tenemos nosotros como sociedad? Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestros jóvenes, es lo más valioso que hay. Y ese es un capital enorme. Ahora, tú no quieres lo mejor para tus hijos y nietos, por supuesto. Entonces, si las familias queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas y nietos, pues la familia boliviana debería querer también lo mejor para sus hijos. Y ese debería ser un punto de pacto, ¿no es cierto? Un pacto de acuerdo ya, ¿no es cierto? Porque no se puede esperar que solamente 3 alumnos entiendan matemáticas. Eso es criminal, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Entonces, deberíamos parar inclusive las campañas por unos días y decir, a ver, nos pondremos de acuerdo con eso, porque mira, todo lo que tú me estás diciendo que puede ser A, B, C, no va a funcionar si estamos maltratando de esa manera tan dura a nuestros jóvenes y niños, los estamos estafando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos un programa que nos una en base al tema educativo, en base a la transformación del capital humano? Nos seguiremos peleando con todas las demás cosas que tú quieras, pero eso nos une. Entonces, es el ordenador de la política pública. Eso no significa que mañana van a comenzar a transformarse las cosas, sino que tienes un nuevo ordenador, tienes un nuevo horizonte de esperanza, tienes una nueva narrativa que organiza al sector público, privado, etcétera. Y esa narrativa tiene que ser la conquista del capital humano, que es clave para la transformación que se está dando en el mundo. Cada vez más los productos y servicios en el mundo tienen más composición de ideas y capital humano que simplemente los recursos naturales, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer esa transición. Y para hacer esa transición, por supuesto, tienes que hacer política macroeconómica, sí, pero cuando estemos haciendo la política fiscal, la monetaria, la cambiaria, tiene que haber ahí alguien que diga, ¿y la educación joven? ¿Y la educación joven? Cuando tú estés haciendo la privatización o el cierre de empresas estatales, tenemos que estar pensando, ¿y la educación? ¿Cómo vamos a mejorar en las empresas que quedan la educación? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Cuando estemos hablando de desarrollo local y de políticas concretas, sectoriales, alguien tiene que decir, un momentito, sí, todo muy interesante, y la educación, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, es un ordenador, es una nueva forma de pensar, es un poco salir de la maldición de los recursos naturales que nos tiene domados, que nos tiene completamente tomados y que genera una sociedad que espera rentas, ¿no? Las rentas que vengan de la agroindustria, las rentas que vengan del sector minero, nuevamente del gas, ahora sí del litio, ¿no? Entonces, si tú cambias el eje ordenador del desarrollo, las propuestas también van a conectarse a eso. En términos concretos, ninguno de los programas cambia eso. Cuando tú ves, todos están en el corto plazo, muy concentrados en los instrumentos, no hay grandes diferencias. Tú has visto en el foro agropecuario, había una coincidencia del 90%. Todos estaban de acuerdo con lo que había que hacer, porque están focalizados en los instrumentos. Y si yo he hecho el análisis y ves las políticas de estabilización macroeconómicas, todas te hablan más o menos de lo mismo. Inclusive, ¿no es cierto?, la propuesta de Andrónico te habla de bajar los subsidios, ver qué vas a hacer con las empresas estatales. Entonces, todas obsesionadas con el corto plazo y con los instrumentos, ninguna pensando en el objetivo del desarrollo. Mira, yo había puesto
el titular acá anunciando la entrevista de Gonzalo y por supuesto le iba a preguntar cuán viable, factible son las propuestas que están haciendo en este tema de la economía. Los plazos, los préstamos, bonos, demás cosas que hay, ¿no? Pero me has traído una visión completamente diferente y porque surgió de una charla casual preguntándole yo a Gonzalo a qué había ido a Barcelona. Y es una mirada completamente diferente. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el impacto que eso va a tener de una manera pero inmediata en otro sector que es tan delicado y preocupante? Salud. Y vos ya hablabas de desarrollo local. Una cosa trae a la otra y no la estamos viendo la educación como el factor central que puede facilitar a que los otros problemas sean encarados con soluciones efectivas. Estoy pensando salud. No, definitivamente, salud, pues hay muchísimas cosas que hacer y la salud pasa por acercar el sistema de salud a la gente, ¿no es cierto? Y ahí hay transformaciones pero para que la salud funcione, y en la obsesión que yo tengo, casi enfermiza, ¿no es cierto? Pues tienes que tener mejores médicos, mejores enfermeras, mejores funcionarios que tengan que ver con el tema de salud en todos los niveles, ¿no? Y después ya irás armando en torno del capital mejores propuestas que tienes que hacer eso. Ahora, para que no se decepcione la gente que nos está hablando, mira, mucha gente nos está escuchando. Y nos está escuchando, y que me está hablando a mí por el TikTok, por eso he hablado, me estás reclamando. Tenés que comentar qué te están diciendo sobre lo que estás hablando, por favor. Bueno, hablemos un poco del tema macroeconómico, qué va a pasar con los dólares, porque mira, ¿qué voy a hacer con mi plata? Todo el mundo pues, está preocupada con eso, ¿no? El bolsillo y que está yendo al mercado si le va a alcanzar o no la plata para comprarse su pollo hoy día. Están preocupados con las cosas y tienes razón, la gente al final le gusta ver eso, ¿sabe? Porque le llega al bolsillo, le toca en el concreto. Pero vamos a las propuestas, ¿no? Las propuestas en general, yo te diría que varían en que hay que hacer un ajuste. Unos dicen hay que hacer un ajuste parcial, no está mal el modelo, ha habido excesos, hay que corregir un poco, hay muchas empresas estatales, sí, algunas las cerraremos, otras las mantendremos. Evidentemente el tema de los subsidios es un problema, hay que poco a poco, ¿no? Gradualmente, otros te dicen, no, el shock, mañana hacemos un gasolinazo y que se aguante todo. Hay que liberar, hay también un consenso que el Banco Central de Bolivia tiene que ser mucho más independiente y que tenemos que volver a un tipo de cambio flexible, sucio, a una especie de bolsín como teníamos en el pasado, y eso algunos te dicen rápido, otros más lentamente, en fin, ¿no es cierto? Hay diferentes temas de política fiscal, hay que cortar gastos superfluos, en fin, hay un montón de políticas económicas. Yo te diría que felizmente la mayoría de los equipos económicos de los gobiernos ha leído un poco de historia, ha visto el 21060 y todos están más o menos en un rango de cosas que hay que hacer. Con más anestesia, menos anestesia, ¿no es cierto? Hay que sacar los subsidios, pero cuidar de los más pobres, en fin, hay un montón de mecanismos en esa dirección. Pero yo lamento decir a la gente que nos escucha y nos ve, y a los políticos que están en campaña, que la solución para la crisis económica no está en la economía, no está en el diseño puramente técnico del plan de estabilización, está en la política, ¿no es cierto? Porque el rato que tú tengas que armar un paquete de estabilización que ojalá incluya cambios profundos en el patrón de desarrollo, vas a hablar con actores sociales de carne y hueso. Y vas a hablar con una asamblea. Entonces, para que funcione el plan de estabilización o las reformas que hagas, necesitas gobernabilidad, ¿no es cierto? Necesitas que las instituciones funcionen, ¿no es cierto? Entonces, si no tienes gobernabilidad en la asamblea, puedes tener el paquete de estabilización más increíble hecho en Harvard o hecho en la Universidad Patricio Lumumba o en la Universidad de La Habana o en Achacachi, donde quieras. No vas a poder hacerlo porque
en la asamblea te van a hacer la vida cuadritos, como le hicieron a don Hernán Siles Suazo durante toda su gestión, y solo comenzó a funcionar el 21060 cuando Víctor Parce Tensoro tuvo la capacidad de generar gobernabilidad en la asamblea. La otra cosa que necesitas es gobernabilidad en las calles. No vas a poder, puedes tener el programa más increíble, con los asesores técnicos más fantásticos del planeta, ¿no? Si es que tú no tienes gobernabilidad en las calles, no vas a poder implementar las cosas. Entonces, por eso yo digo que la ingeniería política es la que no está siendo puesta y debatida en la actualidad, y nos concentramos en los tiempos, 100 días, rapidísimo, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no ve? Entonces, hay además, por otra parte, una aversión a las ideas, la gente quiere pues, el veterinario, que les resuelva su problema, mucha teoría, por favor, al punto, a ver, traiga la plata, no me venga a decir que esto depende de la educación, que esto es un problema integrado, que es un proceso complejo, no, aquí bolsillo, plata, mañana, ¿no es cierto? Y esa urgencia es entendible, pero es una urgencia que no responde a lo que realmente necesitas hacer, que es el cambio en el sistema político que genere gobernabilidad para generar un cambio en el patrón de desarrollo y un modelo económico que administre ese patrón de desarrollo más basado en el sector privado y un Estado mínimo, ¿no es cierto?, pero mucho más eficiente, un Estado mínimo y local, ¿no es cierto? Ese es el camino al cual debemos ir. Y un sector privado dinámico en todos sus niveles, no solamente las grandes empresas, sino todo el tejido productivo que existe en nuestros países. Entonces, el corto plazo es eso. Y nosotros, lamentablemente, en las propuestas están hechas no por un objetivo de desarrollo, están hechas por lo que dicen las encuestas, por lo que dicen los asesores técnicos, y eso es, oyen a la gente y le dicen al candidato, ¿y sabes qué? La gente quiere oír que esto lo vas a resolver rápido. ¿Sabes qué? La gente lo quiere oír es que vas a mantener los subsidios. Mira, lo que la gente quiere oír, eso es lo que, y lo hacen a base a focus group, ¿no es cierto? Y eso pues condiciona mucho el rol del liderazgo, es decir, también el tipo de país que queremos y qué tipo de país podemos construir entre todos. Eso aburre a la gente, no le gusta, no dé más voto, porque en estos tiempos está muy preocupada pues con el día a día, con razón, pero lamentablemente si solo miras todo con el microscopio, te pierdes la vista que tienes que tener con el largavistas, porque ahí está la solución estructural, ¿no? A ver, en combo, aunque he dicho que no voy a hacer en combo porque yo después me olvido incluso de las preguntas que he hecho, ¿no? Pero lo primero, cuando hablabas de la gobernabilidad, Mariana Prado, la candidata a la vicepresidencia con Andrónico, decía en el foro de los exportadores que ellos eran los únicos que podían asegurar esa gobernabilidad. Prácticamente estoy diciéndolo yo de acuerdo a mis palabras. Sí. Porque eran los únicos que tienen la posibilidad de hablar, de ser interlocutores con sectores como, por ejemplo, los cooperativistas mineros. Y aunque no lo nombró, me imagino también que con el área o la zona de mayor conflicto como es el del Chapare, con los cocaleros, ¿no? Exacto. ¿Cuánto puede pesar eso en una campaña como esta? Segundo, decías también muy claro que el hecho de focalizar todo, darle prioridad a la educación, capital humano, no significa que se van a dejar de lado las políticas o las medidas que hay que tomar macroeconómicas. El impacto en la campaña, yo creo que es eso lo que pesa, y lo decías también, son las frases fuerza. 100 días. Al día siguiente 50-50 para las regiones. 1.200 no sé cuántos millones, y en una semana o en 20 días va a haber dólares, diésel, en fin. Son ideas fuerzas para impactar, pero en el fondo hay una idea fuerza que pueda estar casada a esto y que pueda ser atractivo en una campaña. Bueno, sí, eso ayuda, por eso se ganan elecciones y esas ideas fuerzas son importantes, pero al final tú ves gestiones de gobierno sin norte como la que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Y me parece interesante que coloques el ejemplo
de la candidata vicepresidente Mariana Prado, porque creo que también hay otro elemento que está en el debate y que, digamos, es legítimo que la gente pida. La gente está cansada de los políticos, quiere nuevo, quiero algo nuevo. Pero hay un enorme, el concepto nuevo es un recipiente vacío. ¿Qué es ser nuevo en política? ¿Qué significa hacer cosas nuevas en política? Hacer, digamos, por el momento, nuevo, hasta el momento de presentar el carnet de identidad y ver que tienes entre 30 y 40 años. Porque las ideas que presenta Andrónico o que presentan los candidatos nuevos, jóvenes, como del Castillo, son jóvenes pero con ideas viejas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tema de la edad no puede ser pues el detonador, si quieres, el articulador de la propuesta. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es realmente nuevo en Bolivia? ¿No es cierto? Es nuevo las ideas, otra cosa, no es la edad, ok, no es que no tienes pasado, es ok, no es suficiente. Son las ideas. ¿Qué ideas nuevas pues nos han propuesto? Por Dios, es lo mismo de siempre, un estatismo remaquillado, un liberalismo un poquitito más extremo, y nos dicen, bueno, lo que necesitamos es más libertad, pero por Dios, ¿acaso eso no lo has ido construyendo a lo largo de muchos años? ¿No? Es decir, entonces del otro lado están los libertarios que han redescubierto el mercado en Bolivia, ¿verdad? Entonces, y que de nuevo serían eso. Y cuando te dicen, no, pero eso lo hemos hecho durante el periodo neoliberal o lo hemos hecho en los periodos liberales. No, ahí viene la reinterpretación de la historia para que tu propuesta de nuevo funcione. El 21060 y hacia adelante no fue pues liberalismo. Entonces lo que yo voy a hacer, que es liberar mercados, Estado mínimo, sí es nuevo. No es nuevo, lo hemos hecho otras veces. Entonces hay también un debate sobre lo que significa nuevo. Y en mi opinión, nuevo sigue preso en el pasado de que nuevo es más Estado en algunos casos o nuevo es menos Estado y más sector privado, ¿no? Y eso es novedad, y eso no es novedad, eso es un viejo dilema de 200 años en Bolivia. El otro elemento tiene que ver con lo nacional popular, que es lo que tú has mencionado ahora, ¿no? Solo algunos pueden mencionar lo que es lo nacional popular y solo algunos pueden pactar con eso. ¿Qué ha pasado? Mira, yo te diría que hasta el año, digamos, hasta los inicios de los 90, hasta el 2003, 2004, la sociedad boliviana era manejada por partidos políticos. Partidos políticos hacían la conexión entre la sociedad, ¿no es cierto?, y el Estado. Y eran los partidos políticos, el MIR, el ADN, el MNR, quienes conectaban, que eran los vasos comunicantes entre la sociedad y el Estado. Y eso se llamó durante varios años la democracia pactada. Y funcionó mal, bien, y al final eso fue destruido. Y resurgió del lado de la izquierda, con un pensador que se llama Antonio Gramsci, la construcción de un nuevo bloque histórico, de un nuevo nacional popular concepto que fue creado por don René Zavaleta Mercado, un gran pensador boliviano. Entonces dijo, no, tiene que haber un nuevo bloque histórico. Ya la conexión de partidos políticos no funciona. Son la sociedad organizada en sindicatos, en movimientos sociales, en corporaciones, las que tiene que ser el conector más directo de la sociedad con el Estado. Y todo el lenguaje, toda la narrativa que crearon a partir del 2006 fue esta nueva indígena, campesino, estudiantes, este nuevo bloque histórico, ¿no es cierto?, esta nueva alianza de clases, si quieres ponerlo como en los años 50, que va a crear una nueva gobernabilidad, ¿no ve? Ahora, eso, digamos, fue en el discurso. Ese bloque, esa noción de nacional popular se volvió nacional prebendal, porque esos grupos corporativos tomaron el poder o se relacionaron con el poder y consiguieron a tener prebendas económicas con impuestos sumamente bajos. Entonces los cooperativistas mineros, especialmente el oro, felices, apoyando el proceso de cambio. Los cooperativistas, los cocaleros, igual, renta del Estado.
los gremiales grandes, tipo de cambio absolutamente fabuloso, ¿no es cierto?, para que importes de todo. Entonces, el propio Estado, la propia gestión del gobierno hizo, de alguna manera, capturó a estos grupos sociales. Entonces, lo nacional popular se volvió nacional prebendal. Convirtieron el Estado, que debería ser un mecanismo de mediación para generar riqueza y desarrollo, lo convirtieron en una piñata. Toma y daca, ¿qué recibo? Apoyo político y ¿qué doy? ¿No es cierto? Sedes, controles de poder, políticas públicas que les favorecían, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, lo nacional popular ha quedado completamente desarticulado. Y cuando Mariana Prado dice, nosotros podemos manejar esto, lo que te está diciendo es que ella conoce cómo se tranza con esos grupos. Ahora, lo que no sabe es que una cosa era transar cuando tú tenías 6.500 millones de dólares de exportaciones de gas natural y ahora tienes 1.500. Entonces, han vaciado de ideología a estos grupos y los han funcionalizado al poder a través de diferentes tipos de prebendas. Y eso es un desastre. Y eso lo has corporativizado e inclusive han conseguido territorio, como es el caso del Chapare, un grupo corporativo que defiende sus intereses económicos vinculados al circuito cocaína. Entonces, como verás, evidentemente, probablemente ellos saben, pues, la tecnología, cómo lidiar con un estado prebendal, con una sociedad que la has prebendelizado, pero el cambio es muy diferente. Ahora, la buena noticia es como muchos de estos movimientos han perdido ideología y se han vuelto sociedades de hoy por ti, mañana por mí, eso significa que otro grupo también puede, dado que ahora ya no hay ideología, no hay revolución, proceso de cambio, eso es puro cuento, ¿no es cierto? Ahora lo que hay es transacción y puedes generar gobernabilidad en las calles desde el otro lado, si eres bastante pragmático, si tú quieres. Entonces, han perdido no solamente la capacidad para lidiar con los movimientos sociales, sino que los han prebendelizado y eso pues los va a derrotar y abre las puertas para que otros grupos hagan lo mismo, ¿no? No te olvides que en los años 70 hubo el pacto militar campesino. ¿No? Perdón, Davico, ¿está bien la señal? Yo lo tengo congelado en la imagen, lo escucho perfectamente a Gonzalo, pero la tengo congelada su imagen. Pero sí. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando? Ya, sí. Ya. Estoy como si estuviera con una foto ahorita aquí de Gonzalo, pero te estamos escuchando perfectamente bien. Gonzalo, me estás dando muchísimas ideas con el punto central que tiene que ver con educación. Mientras te estoy escuchando, todo además alimentado también con esta mirada sobre las políticas macroeconómicas y de gobernabilidad, mientras te estoy escuchando, estoy pensando a la vez en las cosas que se podrían ir haciendo sin mayores complicaciones en el tema de educación. Una de ellas, y es una de las quejas, por ejemplo, es que los contratos que el gobierno está firmando con empresas chinas no está incluyendo una cláusula que obligue a esas empresas chinas a transferir la tecnología que está utilizando en las obras. No, China viene con su capital, viene con sus profesionales, viene con su tecnología, pero no la está compartiendo. Eso es lo que dicen. Ahí, por ejemplo, tendría que ver como una política, empresa que venga con la que vamos a hacer negocio, tiene que hacer una transferencia de tecnología, un plus, que vaya más allá de la obra que va a ejecutar. Y lo otro, que también es una preocupación, observación del profesor Edgar Lora, es el tema de quiénes son los que fungen como profesores. Ahorita solamente pueden ser los que están en la normal, que muy bien que sean, que pasan por la normal, como un médico pasa por la facultad de medicina, un periodista por la facultad de comunicación, no sé. Pero él decía, es de la idea, que en la educación, sea en el colegio, en la universidad, debieran de incorporarse también profesionales en diferentes áreas que tengan, por supuesto, una capacitación como profesor o en educación, ¿no? O sea, estas son medidas muy puntuales que bien podrían incorporarse, pero bajo lo que vos decís,
una visión donde yo tengo como centro la educación, capital humano. Así es. No, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es, y eso tiene que ser desde todo lado. Tú no deberías hacer ninguna entrevista, aunque estés hablando de fútbol o de culinaria o de cualquier cosa, sin hacer una pregunta sobre cómo esto puede mejorar la educación de lo que te estoy preguntando. O sea, tiene que entrar es el cambio de chip que necesitamos. No va a sustituir las cosas que hay que hacer, pero el rato que te haces contratos, ¿en qué queda el capital humano? El rato que tú contratas una empresa extranjera, ¿en qué queda el capital humano? El rato que vas a hacer una política fiscal contractiva, ¿en qué queda el capital humano? El rato que tú vas a hacer una política de desarrollo local en Porongo o en Villazón, ¿en qué queda la política social? Entonces, es un nuevo hilo conductor y hay pues decenas de ideas y ahí dejas a la imaginación de la gente de cómo hace las cosas. Este tema de colocar la educación puede comenzar esta noche, ¿no es cierto?, para muchos de la gente que nos está viendo. Usted que es padre de familia y tiene sus hijos, esta noche en vez de clavarlo al celular o a la tele, ¿por qué no se sienta con su hijo y, por ejemplo, discuten y leen un libro sobre ciencias o le ayuda a discutir el tema de la matemática que está haciendo, hace su tarea con él, ¿no? Y simultáneamente el chico que te ve primitivo en términos tecnológicos, ¿por qué no te ayuda a mejorar tu manejo en el celular? ¿No? Entonces, en todos los puntos de encuentro de la sociedad, públicos, privados, universidades, obviamente colegios, institutos técnicos, pero tienes que encontrar eso, ¿no es cierto? Y realmente el tema es despertar la curiosidad, la innovación, la creatividad. Entonces, realmente la gente es muy limitada porque, obviamente, si tu hijo, uno me dice que si tú quiero ser electricista, va a tener que leer libros de electricidad. Es de una tontería, pero mayúscula, ¿no es cierto? Porque lo que tú tienes que generar es la base, es el gusto por leer, es el gusto por aprender constantemente, le tienes que definir la curiosidad y después ya verá pues, el chico si quiere ser ingeniero, médico, cantor o bailarín, ¿no es cierto? Pero lo que tú tienes que generar es que el proceso de aprendizaje es colectivo, es de padre a hijo, es de profesor a estudiante, es de empresario a empleado, es de empleado a empleado. Son todos los espacios, son oportunidades para mejorar el capital humano, ¿no es cierto? Y esto ahora con lo que es la transformación digital, ¿no es cierto? Con lo que es la ingeniería, por ejemplo, aprender inglés ahora se ha vuelto tan fácil con inteligencia artificial. O sea, el proceso... No hay pretexto para decir que es muy caro, ¿no? No hay pretexto para absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero la actitud es clave, ¿no es cierto? Tenemos que caminar con la inteligencia artificial a una cointeligencia, porque por supuesto tú puedes agarrar y pasar una vida en tu empresa o en una universidad, en un colegio, agarrado de tu chat GPT y él te lo haga todo, pero por el amor de Dios, ¿no es cierto? Lo que tú tienes que hacer es generar, por signo, definitivamente tienes que generar una cointeligencia, ¿no? Ese es el otro desafío educativo. ¿Cómo generamos cointeligencia para lidiar con la inteligencia artificial? Y eso es cooperación, es coordinación, es coanálisis, es cointeligencia. Si no, vas a ser muy dependiente. Entonces, el país también tiene que caminar rumbo a una cointeligencia en la política, en la economía, en la sociología, en la ingeniería. Y todo eso pues comienza hoy, cambiando de actitud, haciendo que la educación sea prioritaria en todos sus niveles, ¿no es cierto? Entrando esta noche en un curso de transformación digital, o si eres electricista y te gusta eso, pues hay un montón de alternativas, ¿no? O que el sector privado, pues, entienda que para mejorar la productividad no es simplemente comprar una nueva tecnología, sino mejorar tus empleados, darles cursos, darles talleres, lo que ahora se llaman los bootcamps. O sea, la sociedad como un todo se articula. Mira, una cosa fantástica que he visto en Finlandia,
para que valores. Primero, que los profesores es el mejor pagado de toda la economía finlandesa. Segundo, ¿no es cierto? La sociedad en determinados momentos cuida de sus niños y de sus jóvenes. Cuando tú sales en Helsinki, en cualquier ciudad de Finlandia, en la mañana, de 7 a 8 los niños van solos al colegio, solos. Pero han creado ya en la política pública que ninguno de los estudiantes que van a un colegio estén a más de 10 cuadras de su colegio. O sea, no van a viajar hasta el otro anillo para ir al colegio. Entonces ya ha sido diseñado desde la política pública una distribución de colegios cercanos a los barrios. Segundo, los niños salen, los más chiquititos, agarrados de una cuerda, como 4, 5, 6 chiquitos, y los jóvenes igual. Y la calle para, los automóviles paran, la gente para, ellos circulan. Esa es la prioridad, ¿no es cierto?, que le dan a la educación. Eso es lo maravilloso que le dan. Es decir, para. Entonces, en esa hora, el objetivo es que los niños lleguen a salvo a su colegio. Y por lo tanto, el tráfico, tus apuros, todo para que los niños y niñas lleguen a sus colegios. Entonces, todo está en lo simbólico, comienzan las cosas. La educación no se transforma, faltan 10 años para que se transforme. No, ahora comienza, en lo simbólico, en colocar la esencia del desarrollo está en que tengamos mejores ideas. Mejores ideas vienen con mejor capital humano viene con mayor educación. Y hay decenas y centenas de mecanismos concretos para implementar eso. Lamentablemente, en ninguna de las propuestas todos están preocupadísimos, simplemente peleándose, digamos, en la superficie de los problemas del crecimiento económico en Bolivia, ¿no? Mira, me lo he anotado aquí en mi copia, cada una de las ideas, fuerza que has compartido. Es súper oportuno lo que me has dicho para meterlo, no solamente en la agenda electoral. Me he anotado la orden que me has dado. A partir de ahora, Maggie, no importa de qué estás hablando, a quién entrevistas y sobre qué tema, la pregunta obligada es, bueno, ¿y todo esto en qué beneficia o mejora la educación? Punto. Exactamente, punto. Un ejemplo, antes de despedirte, 9:30, tengo, a propósito, mira, va a haber hay muchos foros, ¿no? Voy a tener una entrevista en unos minutos con el presidente de la Cámara Nacional de Industria, que está haciendo un foro más en La Paz. Mañana hay uno aquí con los vicepresidentes. El jueves hay unos con los candidatos a la presidencia. La próxima semana hay un foro convocado por Jubileo. En fin, ya ha habido uno de salud, ha habido otro de los exportadores, ha habido el sector agropecuario. Esto es una locura de foro. Pero no está como una pregunta obligada el tema de la educación. Me estás dando una tarea, como te digo. Quiero traer 2 comentarios y te libero porque creo que es importante compartirlo con la gente que nos escucha. Cuando hablabas de las empresas, voy a hablar de una que conozco y que me está asombrando muchísimo conocer la historia, que es HP Medical. Casi no suena, pero es impresionante. Tienen 3 o 4 trabajadores que están con la empresa hace 40 años. Uno comenzó porque fue a arreglar un piso, ayudante de albañil, y el doctor, le digo yo al doctor Erwin Peredo, le dijo, lo vamos a contratar. Eran 4 empleados los que tenían en ese momento. Dice, pero ¿cómo? ¿Dónde? No sé, le buscaremos qué y por qué. Porque este chico viene todos los días a trabajar de ayudante de albañil, a hacer una acera, con un librito bajo el brazo. Y él había preguntado, ¿y por qué? ¿Qué libro tenés ahí? Es que estoy estudiando. Y no tenía colegio ni nada. Bueno, ahorita es la mano derecha de confianza, ha hecho 500 cursos, le ha hecho estudiar a todos sus hijos en universidad privada, que es el orgullo más grande que tiene este señor. Te estoy hablando de un ejemplo, pero es una preocupación, es más. Tienen una sala que es academia, no me acuerdo bien el nombre, donde dan capacitación no solamente a sus trabajadores, a todos sus públicos de interés. Una de las consentidas es el sector de las enfermeras, ¿no? Pero es una visión, y no la escuchas esa empresa por ahí, pero está haciendo un trabajo maravilloso. Y el otro dato que te quiero compartir
El sábado fui a la graduación de mi sobrino hermoso, Ingeniería Financiera. Bruno Márquez Daga se llama mi sobrino. Ujú. Me quedé impresionada de 84 estudiantes que recibieron su título, 51 eran mujeres y 23 eran hombres. Ingeniería Financiera en la René Moreno, Gonzalo. Sí, no, eso es una maravilla. Yo creo que por ahí va, y eso hay que visibilizarlo, eso hay que mostrarlo, de eso hay que estar orgulloso. O sea, cuando te digo que hay que cambiar el chip de la educación, es que yo te he sugerido, lejos No, de ya mí, yo lo tomo como una tarea. una tarea, pero digamos que el empresario, cuando hoy día está comenzando con sus proyectos, ¿cómo afecta esto mi productividad y la educación? Que el funcionario público que va a empezar un proyecto diga, pero ¿y todo lo que estoy haciendo en agua, saneamiento básico o el tema de litio, cómo afecta esto a la educación? Que la ONG que va a empezar un programa de apoyo a, no sé, a los lustrabotas, ¿cómo esto afecta a la educación y qué puedo hacer por ello? O sea, todos, ¿no? El padre de familia se levanta, a ver, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Cómo mejoro mi trabajo? Es un cambio de actitud y no decir, a ver, pucha, voy a entrar al sindicato para presionar para que me den una rentita mayor del gas natural que van a vender a futuro o cosas por el estilo. O sea, eso es cambiar de la sociedad, de una sociedad fuertemente rentista que espera favores del Estado, ¿no es cierto?, a través de rentas que le pasan, a una sociedad donde el emprendimiento social, empresarial, económico, cultural, social, político, es el eje ordenador de la sociedad. Y eso tiene que ver con capital humano. Mira, los recursos naturales se van a acabar, ¿no? La tierra ya está acabando. Lo que no se acaba son las ideas. ¿Quién tiene las ideas? Nuestros jóvenes, nuestros niños, y esta revalorización es cambiar completamente el chip. Por eso yo soy muy poco optimista con los programas que hasta ahora he visto, donde no están hablando de un renombramiento colectivo de la sociedad boliviana. Están dando recetas, unas mejores, otras peores, y caminando en el círculo del extractivismo, ¿no es cierto?, en el laberinto del extractivismo. Nadie te plantea un sueño diferente donde en futuro, ¿no es cierto?, estemos exportando software, estemos exportando formas innovativas de criar ganado, estemos exportando servicios de turismo, de tecnología y cuidando del medio ambiente. Entonces, eso es simplemente un ordenador, no sustituye absolutamente a nada y justamente intenta que la educación es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Entonces hay que meterle con todo y dentro de lo que podamos hacer. Y hay que valorizar eso. Unas cosas que a mí me critican, ¿usted qué ha hecho pues en su vida? No ha hecho nada, no ha sido funcionario público, no ha tenido empresa. ¿Cómo puede hablar de esas cosas? Yo he hecho ¿Cómo lo es más... posible que no tengas una propiedad de 2.000, ¿cómo? Hectáreas y no Claro, hubieras ¿cómo? conseguido un crédito a tus 24, 18 años de 9 Mira lo millones de inútil que dólares? soy. Mira lo inútil que soy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos son el mundo de la renta. O sea, yo estoy trabajando y voy a seguir trabajando en lo más subversivo que hay en el planeta, que es la educación, porque eso transforma desde la familia, la sociedad, la empresa y por supuesto transforma países. Si no ve cuáles son los países que tienen mejor condiciones, tienen un stock de capital humano mucho más grande, ¿no? Mira, me estoy riendo ahorita y sé, lo tengo que despedir 9:30, es el compromiso con el presidente de la Cámara Nacional de Industria, pero me río porque cuando te he escuchado ahorita pensé, por eso es que la prioridad no es educación, porque es subversiva. Exactamente. Listo. Querido Gonzalo, te agradezco muchísimo. Siempre me trae alguna cosa distinta y me hace pensar este hombre, porque eso me gusta mucho, entrevistarlo, traerlo a nuestros espacios. Gracias, Gracias Gonzalo, a que ti. tengas un buen día. Igualmente, un día bendecido y viva la educación, carajo. Y no en 100 días, a partir de ahora. Sí. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, Gonzalo. Gente querida, yo en un minuto me vuelvo a conectar porque tenemos una entrevista, la segunda de esta jornada distinta, con el presidente de la Cámara Nacional de Industria. Me voy recordándole que esta semana tenemos una pregunta en el nuevo espacio que se llama Elecciones sin filtro. Estamos preguntando,
¿Quiénes creen ustedes que financian la democracia en Bolivia? Estoy hablando quiénes financian las campañas de los candidatos que disputan las elecciones en Bolivia. Besos y nos vemos en un minuto. Vamos, Davico. Atención, Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.